Una vez más les damos la bienvenida a estas lecciones del grupo varonil, deseando que la bendición de Dios siga estando en sus vidas, en cada uno de ustedes, y que a cada día nos sigamos capacitando más en la palabra de Dios a través de estas lecciones, de estas enseñanzas. Gracias a Dios, hoy estamos comenzando un nuevo tema en este mes de marzo. Estamos viendo nuestro tema general, el liderazgo del varón cristiano, pero en este mes de marzo vamos a desarrollar el liderazgo del varón cristiano en el núcleo familiar, un tema muy importante que se va a estar desarrollando durante este mes de marzo. Y qué importante es que consideremos todo esto a la luz de la palabra de Dios y con el entendimiento del Espíritu Santo. Así que la cita que pues viene de base para iniciar estas enseñanzas del mes de marzo en el núcleo familiar nos da la cita de Génesis 18-19, la cual les pido de favor que la leamos. Ahí donde esté usted puede ponerse de pie, tome sus sagradas escrituras y vamos a hacer esta lectura para dar inicio a estas nuevas enseñanzas de este nuevo mes de marzo 2022. Dice Génesis 18:19. Génesis 18:19 dice de la siguiente manera: porque yo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vemos aquí, hermanos, en la palabra de Dios, cómo es que Dios conoce la vida de cada uno. Dios conocía la vida de Abraham y él sabía que Abraham iba a ejercer ese buen liderazgo en su núcleo familiar, porque dice: yo le he conocido y sé que mandará a sus hijos después de él. Mandará a sus hijos y a su casa después de él, o sea, primero él, porque un líder va por delante, y ya lo vimos en lecciones anteriores. Así que vamos a adentrarnos a estas enseñanzas con la ayuda de Dios de este mes de marzo en el núcleo familiar. Les invito a que así de pie vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su bendición. Oramos. Bendito Padre Celestial, en el nombre bondadoso de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos ante tu divina presencia, dándote gracias porque hasta aquí eres con nosotros. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia que tienes para con nuestras vidas. Pero te pido que nos bendigas, que nos des de tu gracia, nos des de tu ayuda, nos des tu sustento y tu fortaleza, y que a cada día, a cada instante, Señor, nuestras vidas puedan verse bendecidas por tu palabra. Para ello, tómanos en este momento, bendícenos, y a través de tu palabra encontremos el consejo adecuado, el consejo atinado a nuestras vidas. En tus manos encomendamos la vida de cada uno de los que estarán al pendiente de esta enseñanza, pero también, Señor, sus familias, su hogar están en tus manos para que tú les bendigas. Mi vida está en tus manos para que me uses. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como estás de pie, mi hermano, vamos a leer la bendita palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, versículo 24. Y una vez más te decimos bienvenido de parte de la zona de Ciudad Juárez y un servidor, Inocencio Alamilla, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. 1 Corintios capítulo 7, versículo 24, para ver nuestra primera lección del mes de marzo con la ayuda de Dios. 1 Corintios 7, 24 dice de la siguiente manera: cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en esto se quede para con Dios. Dice lo que la palabra de Dios nos indica, nos señala aquí de entrada, porque dice la palabra de Dios que cada uno ha sido pues llamado para con Dios. Y pues en este caso nosotros como varones, Dios nos ha puesto en un lugar muy especial. Dice la palabra de Dios que nos ha puesto por cabeza en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos.
Y esta es una grande bendición. Y como dice aquí, en esto se quede para con Dios, porque todo lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Y entonces, hermanos, nuestro liderazgo como varones cristianos debemos también de saberlo ejercer bien con la ayuda de Dios, aún en el núcleo familiar. Y vamos a ver en esta primera lección, lección número 1, que lleva por título Asume el rol que Dios le dio. Esa es la lección que hoy nos corresponde. Asume el rol que Dios le dio. Dentro de su núcleo familiar, Dios nos ha dado un rol muy especial. Y en primer lugar lo vamos a ver como esposo. Dentro de ese rol en el núcleo familiar, en el liderazgo que Dios nos permite ejercer, tenemos el rol como esposo. Vamos a ver primeramente Efesios capítulo 5, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 25, versículo 28 y versículo 29, con la ayuda de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25, 28 y 29. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Dentro del núcleo familiar tenemos que asumir el rol que Dios nos dio. Como buenos líderes y sobre todo como varones cristianos, dentro de ese rol principalmente tenemos el rol de ejercer como esposo, como buen esposo hacia nuestra esposa. Y en este caso vamos a identificar 3 puntos importantes que quiero yo tratarles en este primer rol como esposos. Y en el versículo 25 nos da la primera recomendación como buenos líderes. ¿Qué debemos de hacer? Porque en los contextos anteriores a estos versículos que leímos nos hace ver cómo es que Dios nos permite ser cabeza del hogar, no señores, no capataces, mucho menos machistas. Dios no quiso que ejerciéramos nuestro rol como esposos como machistas. No, al contrario, Dios quiere que ejerzamos nuestro rol como debe de ser. Y el primer punto, el versículo 25 nos dice algo muy especial. Dentro de ese rol que Dios nos dio como esposo, debemos de desarrollarlo primeramente amando a su esposa. Amando a su esposa, porque dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, el amor nos permite ser personas fieles a nuestro cónyuge. El amor nos permite, pues, llevar un buen liderazgo dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, sobre todo como esposos hacia nuestra esposa. Y qué mejor ejemplo que el de Cristo con la iglesia, porque es aquí como lo señala la palabra de Dios, nos pone el ejemplo máximo, porque no hay otro amor más puro, no hay otro amor más claro y más digno de seguir, más digno de imitar que el amor de Dios que tuvo a través de Jesucristo para con la iglesia, y que sigue teniendo, y que ese amor es permanente, ese amor es eterno. Por eso dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tome en cuenta que usted, claro, dirigido por Dios, fue el que eligió a su esposa. Y creo que cuando la eligió, se enamoró, y ese enamoramiento la llevó a amarla. Lógicamente que ahora, al pasar de los años,
pues nuestro cuerpo ya no es el mismo. Y digo nuestro cuerpo porque no nada más el de nuestra esposa va cambiando, también el de nosotros. Vamos cambiando en nuestro físico, pero eso no indica que también cambie nuestro amor. Al contrario, nuestro amor, como dice la palabra de Dios en Cantares, debe de ser permanente, debe de ser fuerte, dice, como la muerte, y que ni los ríos lo ahoguen. Al contrario, dentro de nuestro rol como esposos debemos demostrar ese amor hacia nuestra esposa. Con pequeños detalles podemos mostrar el amor. No necesitamos hacer tal vez grandes gastos, grandes esfuerzos para mostrar el amor. ¿Cuánto tiempo tiene que usted no le da un detalle, un pequeño detalle a su esposa y decirle te amo? ¿Lo ha hecho? ¿O cuánto tiempo tiene que ya ni le dice te amo? Qué importante es que usted rectifique en esto, porque es un mandato de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice si quieren pueden amarlas, no dice es una opción, no, es un mandato. Y si usted y yo decidimos contraer matrimonio con aquella mujer con que nos enamoramos, debemos de seguirla amando. Y más ahora que como cristianos, que como somos varones cristianos, tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Ya debe de existir un verdadero amor para amar con pureza a nuestra esposa. El siguiente punto, dentro de este rol como esposos, dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjense, esto nos lleva a que dentro del rol que tenemos que asumir como esposos, en el núcleo familiar, aparte de amar a nuestra esposa, debemos también cuidarla y protegerla. Porque aquí nos pone el ejemplo de nuestro mismo cuerpo. Si nos preguntásemos a nosotros mismos, ¿nosotros seríamos capaces de lastimarnos a nosotros mismos? ¿De herirnos a nosotros mismos? ¿De provocarnos alguna herida a nosotros mismos? Creo que no. Al contrario, creo que nos cuidamos, nos protegemos. Si vemos algún peligro personalmente hablando, si ya sea en el trabajo, creo que buscamos la manera de protegernos. Si estamos realizando algún trabajo, digamos, peligroso, creo que procuramos usar cosas adecuadas para protección, ya sea unos lentes para nuestros ojos, para proteger nuestros ojos, ya sea de esos pues taponcitos para los oídos, ya sea guantes para nuestras manos, ya sea unas buenas botas para nuestros pies, ya sea un buen uniforme para el trabajo que estemos haciendo. ¿Todo por qué? Por el cuidado y la protección. ¿De qué? De nuestro mismo cuerpo. Pero entonces, esto es lo que debemos de hacer también nosotros como esposos para con nuestras esposas. Porque dice la palabra de Dios que también debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. Esto nos habla de que así como nos cuidamos, así como nos protegemos, también vamos a cuidar de ella. No la vamos a maltratar, no la vamos a golpear, porque recordemos que es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, y ahora somos una sola carne. Y si nosotros nos amamos a nosotros mismos, entonces no maltrataremos a nuestra esposa, no le tocaremos para lastimarla, no la golpearemos, no la ofenderemos. Un buen líder asume su rol como esposo cuidándola, protegiéndola, aún cuidándola en el momento de la enfermedad. A veces como esposos queremos que nada más nos cuiden y nos mimen cuando estamos enfermos nosotros, pero cuando la mujer enferma, ¿quién la cuida? ¿Quién la mima? En eso deberíamos de pensar si estamos asumiendo el rol que nos corresponde. El siguiente punto dentro de este rol como esposos, el versículo 29 nos dice: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala,
como también Cristo a la iglesia. Ya dijimos que dentro de este rol como esposos, en el núcleo familiar hay que amar a nuestra esposa, cuidarla y protegerla. Pero tercer punto, siendo responsables de su manutención. Ya que es lo que da a entender cuando dice que ninguno aborreció jamás su propia carne, dice, antes la sustenta. En otras palabras, antes la mantiene. Y dice, la sustenta y regala. O sea, buscamos nuestro propio mantenimiento, nuestra propia manutención, pero también eso procura de su esposa. También procura la manutención de su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó, mujer, ¿no te hacen falta zapatos? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó, mujer, ¿no te hace falta algo de ropa? ¿Cuándo fue la última vez que usted procuró comprarle algo personal para ella? Qué importante es que nosotros consideremos estos puntos, porque decimos ser líderes, pero si no estamos asumiendo el rol, porque asumir el rol es cumplir con responsabilidad, y esta es parte de nuestra responsabilidad como buenos líderes, como varones cristianos, dentro del núcleo familiar, que asumamos nuestra responsabilidad dentro del rol que Dios nos dio, amando a nuestra esposa, cuidándola, protegiéndola, pero también siendo responsable de su manutención. Pero ahora, dentro de ese rol que Dios le dio al varón, nos dio a nosotros como esposos, también tenemos el otro rol como padre, porque gracias a Dios muchos de nosotros tenemos la bendición de tener hijos. Así que veamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a verlo en 2 puntos, porque como padre también tenemos que asumir nuestro rol. Primeramente, Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice de esta manera, Colosenses 3:21: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Primeramente, como padre, asumir nuestro rol que Dios nos dio como padre es no haciendo a nuestros hijos de poco ánimo. Cuando dice la palabra de Dios, padres, no irritéis a vuestros hijos, hay muchas maneras de irritarlos, o sea, de hacerlos de poco ánimo. ¿De qué manera? A veces hay quienes como que se inclinan más hacia un hijo que a otro, y todo eso nuestros hijos lo van mirando, lo van viendo, y cuando van creciendo con un resentimiento de que mi papá prefería más a mi hermano o a mi hermana más que a mí, y eso es causarles poco ánimo. Por eso dicen, no irritéis a vuestros hijos. Otro ejemplo pudiera ser de que a veces nuestros hijos quieren hablar con nosotros y nos dicen, papá, quiero hablar contigo, ¿me permites unos momentos? ¿Y qué dice el padre? No tengo tiempo, hasta para allá, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo. Y nunca le da un tiempo a su hijo, no está asumiendo su rol como padre. Su hijo lo necesita, pero van creciendo y ellos van creando en ellos un resentimiento, una ira, un rencor. Y qué terrible es que sea porque usted como padre no ha sabido asumir su rol. Y Dios le dio ese rol como padre. Por eso la palabra de Dios nos aconseja, padres, no irritéis a vuestros hijos. Y da la razón porque dice, porque no se hagan de poco ánimo. Porque muchos por eso han bajado su autoestima, muchos de ellos por eso han bajado en sus calificaciones, por eso muchos de ellos se han desviado, se han desbalagado, se han ido a la drogadicción, se han ido al vicio, se han ido al mundo. A veces porque el padre no ha sabido asumir su rol. Pero también vemos otro punto dentro de asumir nuestro rol como padres en Proverbios 19:18. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 18, dice la palabra de Dios: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza,
mas no se excite tu alma para destruirlo. Dentro de nuestro rol como padres, aparte de no hacerlos de poco ánimo a nuestros hijos, también hay que corregirlos con sabiduría y amor. De sabiduría, pues con inteligencia, con entendimiento y con amor. Es cierto, hay veces hay que tener que, pues, amerita un castigo a nuestro hijo, nuestra hija, por alguna situación que han hecho mal. Por eso dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, en tanto que está contigo, corrígelo. Enséñale cómo es el camino. Y si necesitas tener que usar la vara, el cinturón, o pues, no sé, a lo mejor hasta la chancla, no sé qué vas a usar, pero la cuestión es que dice la palabra de Dios, mas no se excite tu alma para destruirlo. O sea, jamás vayas a querer agarrar a golpes tu hijo, a quererlo pues casi lastimar, casi herir. No. Sí, hay que corregirlos, pero con sabiduría. Hay que corregirlos, pero con amor. Entonces, si estás muy enojado por algo que hizo mal tu hijo, tu hija, mejor detén tu mano para no herirlo, no golpearlo más allá de lo que se debía. Pero si crees que te puedes contener del enojo y aún así darle un correctivo, puedes hacerlo, pero con amor. Pero jamás lo hagas excitado, en enojo, en ira. No, porque puedes lastimarlo. Y más que lastimar su cuerpo, vas a lastimar su corazón, su sentimiento. Pero ahora, dentro del rol que Dios nos ha dado, hermanos, y que debemos asumir el rol que Dios nos dio como varones cristianos, como líderes cristianos en el núcleo familiar, también es que como enseñador en su hogar, bueno, vemos un primer punto en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Como enseñador en el hogar, nosotros como buenos líderes debemos de ser los que enseñemos, los que sepamos dirigir el timón en el hogar con una buena enseñanza. Entonces, como enseñador en el hogar, hay que asumir nuestro rol como líderes cristianos. Y esto es, ¿cómo vamos a enseñar? Pues no hay mejor instructivo, no hay mejor libro que la palabra de Dios. Entonces, como enseñador en su hogar, asume su rol enseñando con la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios misma nos indica y dice, estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Dios que están escritas en este sagrado volumen que es la Santa Biblia. Dice, estarán sobre tu corazón, porque para poder enseñarlas deben de estar primero en ti. Para poder enseñar algo, tú debes de capacitarte, debemos de capacitarnos. ¿Y cómo nos vamos a capacitar? A través de la palabra de Dios. Y entonces, ya que estemos capacitados por la palabra de Dios, instruidos por la palabra de Dios, entonces enseñamos a nuestra familia, enseñamos a nuestro hogar las palabras de Dios, y dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahí mismo en el hogar, qué hermoso es cuando nosotros hablamos con la palabra de Dios, corregimos con la palabra de Dios, enseñamos con la palabra de Dios, dirigimos con la palabra de Dios, exhortamos con la palabra de Dios. Qué importante. Pero también dice en el camino, porque a veces ha tocado que vamos con la familia afuera, salimos tal vez de paseo o alguna visita, no sé, vamos con la familia,
Y a veces nuestros hijos o alguien de la familia nos llega a preguntar alguna cuestión, alguna duda, alguna inquietud. ¿Y cómo le vamos a responder? ¿Con sabiduría humana? No, con la sabiduría de la palabra de Dios. Por eso dice, y andando por el camino también las vas a enseñar. Pero también dice al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a nuestra familia que al acostarnos, ¿qué debemos de hacer? Orar, dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido en el día y permitirnos que vamos a descansar, pero también que descansemos en su regazo, en su presencia, protegidos por Él. Pero también al levantarse, dice, qué importante es que nos levantemos con la bendición de Dios y que esto se lo enseñemos a nuestro hogar, a nuestra familia. Por último, dentro de este rol que Dios nos permite tener, de asumir el rol que Dios nos da como enseñador en su hogar, vemos en Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios 27 dice: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Como enseñador en su hogar, aparte de que enseña con la palabra de Dios, también va a enseñar ¿con qué? Con su ejemplo. Sí, porque muchas veces es fácil decir, mi hijo, no hagas esto, pero usted lo hace. Y mi hijo, no vayas a hacer tú esto, pero usted lo hace. Mi hijo, nunca vayas a hacer esto, no se te vaya a ocurrir hacer, pero usted lo está haciendo. Por eso la palabra de Dios nos indica que es importante el ejemplo del Padre. ¿Por qué? Porque dice, el justo que camina en su integridad. Integridad viene de íntegro, recto, completo. Vive una vida alineada delante de Dios y delante de su misma familia. Y esto es un ejemplo a seguir de parte de su familia, de parte de su hogar, de parte de sus hijos. Por eso dice, bienaventurados serán sus hijos después de él. ¿Por qué? Porque enseñó con el ejemplo. Entonces, esto es parte, hermanos, de nuestro rol. El rol que Dios nos ha dado, el rol que Dios nos permite llevar a cabo como líderes, como varones cristianos, dentro del núcleo familiar, que nosotros podamos asumir nuestro rol, el rol que Dios nos ha dado, el rol que Dios nos está permitiendo ejercerlo con la ayuda de Dios. Así que pregúntese a usted mismo, ¿está asumiendo su rol como esposo? ¿De veras le muestra amor a su esposa o ya dejó de amarla? Qué importante que le diga a Dios, Señor, ayúdame a amar a mi esposa hasta el fin. Como hemos dicho, hasta que la muerte nos separe. ¿La está cuidando, la está protegiendo como a su mismo cuerpo? ¿Está siendo responsable con su manutención con ella? Y pudiéramos agregar con sus hijos, porque dentro del rol que Dios nos da, también como padres, ya dijimos, no debemos de hacer de poco ánimo a nuestros hijos. Reflexione, piense, ¿le está dedicando tiempo a su hijo, a su hija? ¿No tiene preferidos en su hogar? ¿Prefiere más a uno que a otro? Ya no lo haga, porque esto lo va a llevar a que su hijo vaya creciendo con resentimientos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Corrígelo, sí, pero con sabiduría, sabiduría de Dios. Corrígelo, pero con amor. Jamás quieras lastimarlo. Ahora, como enseñador, estás cumpliendo con ese rol. Estamos asumiendo ese rol como enseñadores en el hogar. Estamos enseñando con la palabra de Dios. Estamos enseñando con el ejemplo. Entonces, por todo ello vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga y que nos ayude a asumir el rol que Él nos ha dado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos ante tu divina presencia, dándote gracias porque hasta aquí eres con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, pero también nos has puesto en un lugar muy especial como líderes en el hogar, en el núcleo familiar.
pero tenemos un rol que asumir, tenemos un rol que cumplir, un rol por el cual tú nos has puesto y debemos de ser responsables. Como hemos visto en esta lección, asume el rol que Dios le dio. Ayúdanos para ello a cumplir como esposos, amando a nuestra esposa cada día, cada instante, cuidándola, protegiéndola, pero también siendo responsables de su manutención, siendo responsables de la manutención de nuestro hogar, de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Como padres, podamos, Señor, considerar este punto de no hacer de poco ánimo a nuestros hijos. Ayúdanos, que cada uno pueda dar el tiempo adecuado a sus hijos, a su familia, a su hogar. Que cada uno pueda dedicar el tiempo adecuado aún para corregir lo que se tenga que corregir, pero con sabiduría y con amor. Pero también asimismo, Señor, como enseñadores, ayúdanos a capacitarnos en tu palabra para poder enseñar con tu palabra, pero también enseñar con nuestro ejemplo. Y así, Señor, síguenos ayudando a ser esos buenos líderes en nuestro hogar y cumplir el rol que tú nos has dado, Dios. En tus manos nos encomendamos, en tus manos nos dejamos, dándote gracias por todo. Bendice cada hogar de tus hijos, bendice sus familias, y en tus manos nos dejamos, nos abandonamos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirme, quiero dejarle una tarea a cada uno de ustedes. ¿Y cuál es esta tarea? Bueno, ya vimos que debemos asumir el rol que Dios nos ha dado dentro del núcleo familiar. Como esposo, ¿qué te parecería que dentro de esta tarea te propongas, ya sea hoy mismo o mañana, pero no lo dejes pasar más de mañana? Cómprale una rosa, o cómprale unas rosas o flores, o un pequeño detalle, un chocolate. Cómprale a tu esposa y llévaselo y dile: te amo. Segundo, dentro de esta tarea, como padre, yo te invito a que hoy mismo, o ya te vuelvo a repetir, mañana, no pase de mañana, te sientes con tus hijos y platiques con ellos y les hagas ver cuánto te interesan, cuánto te preocupan. Díselos, y a la vez aprovecha a darles una breve enseñanza. Aunque no seas tú el pastor, pero eres el pastor de tu hogar, dales una pequeña enseñanza. Prepara una enseñanza, un pequeño devocional, o haz un pequeño sistemático con tu familia en donde tú les compartas la palabra de Dios. Y así estarías asumiendo el rol que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, deseando que las bendiciones de Dios sean en ti y en tu hogar, en tu familia. Dios les bendiga.